Dentro de lo que es son las construcciones, en el cementerio hay algunos panteones que han sido declarados de patrimonio histórico, hay otros que no, la mayoría no. Está previsto también en ese proyecto ampliar esta posibilidad para justamente, como vos decís, preservar este patrimonio. Y por otro lado, el cementerio no tiene nombre, también sugerís un nombre para el cementerio de Oncativo. Sí, el año pasado, cuando presenté el proyecto, también propuse ponerle un nombre al cementerio, como pensando en ordenar completamente el cementerio, ¿no? Un nombre, una fecha simbólica de fundación, una declaratoria de patrimonio del cementerio y de esa manera poder conservar. Con respecto al nombre, salió la ordenanza el año pasado. El nombre que se propuso fue San Isidro Labrador. ¿Por qué ese nombre? Porque tomando al patrono del pueblo y teniendo como antecedente la iglesia y el hospital. Generalmente se dice que en los comienzos este cementerio no fue un cementerio católico, sino un cementerio laico. Hay documentación que encontré. Hay una ordenanza escrita de puño y letra por el intendente Luis Mata del año 1920, de julio de ese año, en donde él, con respecto al cementerio, dice, pero en el año 1920, no sabemos si en los comienzos fue bendecido y católico, digamos, y como se ha perdido mucha papelería, es que bueno, eso ha llevado a que se hayan ido, me imagino, ordenando en base a cómo podían. Pero ese año digamos, el artículo número 1 del cementerio pone que aquí se podrá enterrar a cualquier persona sin distinción de creencias. Entonces, bueno, se entiende que a partir de 1920 se lo tomaba como un cementerio laico. Pero bueno, la idea fue pensar en el patrono de la ciudad y también por los tiempos, ¿no? Para poder avanzar con el proyecto. Y con respecto a la fecha simbólica de fundación, simbólico porque documentación certera y fehaciente no se ha encontrado todavía. Si bien se ha buscado en el Arzobispado de Córdoba, en el archivo de la provincia, en el archivo histórico de la provincia, he podido revisar los archivos de la iglesia y bueno, innumerables otros archivos, inclusive bueno, investigaciones previas de Juan Malicia, que es el historiador aficionado que tenemos nosotros, y también en conversaciones con él no se ha encontrado algo previo. Entonces, mi propuesta en el Consejo es tomar la fecha de un decreto del 12 de noviembre de 1903 que firma el gobernador de la época a la comisión pro cementerio que se había formado pidiendo autorización para construir aquí, en una hectárea de terreno que había sido cedida por un señor Sibilia de apellido para construir el cementerio. Bueno, esa ordenanza existe. El documento fue adjuntado, digamos, al proyecto, así que para tomar una fecha simbólica me parece que es un documento legal sumamente sustancial para tenerlo de referencia, ¿no? Así que bueno, y de ahí en adelante sí vengo trabajando desde el año pasado en todo lo que es un relevamiento y censo de toda la parte del sector C, o sea, de este Campo Santo, que es en donde están los enterramientos y las tumbas, algunos sin identificación, pero es importante tenerlo censado, poder tener el plano real de eso y para poder declararlo de interés municipal o patrimonio cultural y que no se pueda levantar ninguna tumba, ni romper, ni construir sobre eso. Es muy interesante, nuestro cementerio también tiene dentro de ese sector C, está la zona de los párvulos. Los párvulos son los menores a la edad escolar, cuando morían previo a ser escolarizados. Entonces tenían en los cementerios su sector, que se les dice comúnmente la zona de los angelitos. Bueno, hay mucha riqueza cultural e histórica en este cementerio, así que bueno, la intención es avanzar todo lo más que se pueda para preservarlo, protegerlo y visibilizarlo y darlo a conocer. ¿Pudiste encontrar la tumba más antigua? ¿Ese dato lo tenés? Sí, la tumba más antigua es del año 1903 también, del señor Luis Micheli, y su lápida está sumamente legible. Esa es la más antigua visible.
Se supone que unos meses antes, el primer enterrado fue otro ciudadano de Oncativo, pero no se ha encontrado tumba ni lápida. Hay algunas versiones, digamos, de que dicen dónde podría haber sido que se enterró esa persona, pero no se ha encontrado algo anterior por ahora. Tuviste una expresión y que habla acerca de quitarle el morbo, ¿no? A este proyecto, esta propuesta y a esto de convertir este espacio en un espacio de patrimonial y turístico. ¿Cómo se logra? ¿Cómo es el trabajo para desvincular este espacio del morbo? Y lo primero es venir, caminarlo, recorrerlo, mirarlo, observarlo. Y en la observación uno se encuentra fuera del morbo con lo arquitectónico, ¿no? Lo arquitectónico y lo histórico, y entonces lo cultural. Es como que van de la mano. Uno puede tener una mirada arquitectónica y recorrerlo en base a los estilos que hay y mirarlo desde ese lugar, como cuando uno va a recorrer iglesias a otra ciudad, a otro lugar, a otro país, y esto se logra con educación, leyendo, interiorizándose, preguntando, investigando. Entonces hay que recorrer, hay que mirar más allá de que esta sea la ciudad de los muertos, como decían los padres de aquellas épocas, los describían así en sus sermones, digamos, pero bueno, hay que mirarlo como eso, ¿no? Esto es un sitio arquitectónico y es una ciudad, ¿sí? Y es importante entender que la relación entre el patrimonio y el turismo es porque el patrimonio es una conversación constante entre el pasado, y el turismo nos trae al presente. Entonces, mirándolo de ese modo, es que podemos sacarnos un poco los prejuicios o el morbo y algo que es importante, ¿no? Y creo que todos lo sabemos. El cementerio es esto, ¿no? Un espacio silente de descanso. El tema es qué hacemos los vivos con los cementerios. El cementerio es esto, un espacio arquitectónico, un sitio silente, y también un museo a cielo abierto. El tema es cómo los vivos miramos estos espacios, y que por ahí tiene que ver también con los acervos culturales. ¿Y qué valor le ponemos? Exacto. Entonces creo que lo primero es venir y mirar poniéndose los anteojos de la historia y la cultura, no poniéndose en un lugar de morbo. Y al fin y al cabo la muerte es tan natural como la vida, ¿no? Y es lo que más seguro tenemos los seres humanos desde el primer momento que llegamos a este planeta. Entonces creo que después uno se va acostumbrando. A mí me pasa, a todo lugar donde voy, no me puedo volver sin conocer. Lo primero que pienso cuando voy a un lugar es: quiero ver el cementerio de ese lugar y recorrerlo y sacar fotos. Y la verdad que el patrimonio funerario es muy interesante, entonces hay que conocerlo, hay que recorrerlo. Si de alguna manera se puede hacer una lectura, ¿qué se lee en esos patrimonios funerarios? ¿Cuáles son las lecturas? ¿Qué lees? ¿Qué ves? Bueno, hay muchas historias, ¿no? Porque están todas las historias para contar detrás de esas lápidas. Hay epitafios que, en el cementerio de San Jerónimo, si tienen la posibilidad, y hago extensiva la invitación, los días sábados, 11 de la mañana y 15 horas, hay un guía, Federico Silvestre, que es excepcional, y él cuenta la historia de Córdoba a través del cementerio San Jerónimo, y en los recorridos uno ve unos epitafios tremendos, unas historias de amor inconclusas, el dolor, ¿no? El dolor humano expresado en un mármol blanco, o en una chapita. Entonces, uno encuentra historias, y al fin y al cabo eso es lo que somos los seres humanos, somos todas las historias que nos atraviesan desde que nacimos hasta el último suspiro, ¿no? Y en Oncativo puntualmente, ¿qué has logrado o qué te ha llamado la atención? ¿Qué es, digamos, cuál es el sector que más en el cual te has detenido más? Seguramente también han aparecido estas historias históricas contadas por nuestras abuelas, por nuestras madres, esos relatos de los pueblos, ¿no? Con respecto a los cementerios y las apariciones y demás.
Sí, en realidad estoy investigando un par de historias porque leyendo ciertas lápidas del Campo Santo, digamos del sector C, que es la parte más antigua, por fechas y hay cosas que no cierran, entonces estoy investigando algunas historias que me llamaron mucho la atención. Y sí tenemos acá, bueno, en esta galería de nichos, esta es una de las principales que se construyó, del otro lado está la historia, está el nicho con la lápida de Angelita Caballero, si no me equivoco en el nombre. Ella fue el año 1932 o 35, bueno, fue el primer femicidio en Oncativo. Ah, mira. Sí, su novio la mató en la puerta de su casa y bueno, y ahí está su plaquita, un balconcito, una foto de ella. Sí, es digamos como una historia que resalta en estos nichos tan antiguos. Marina, todo este material, toda esta recopilación y todo este tesoro sobre el cual venís trabajando, venís investigando, ¿cuál va a ser el destino final? Es decir, ¿cuál es tu idea, tu objetivo, más allá de plantearlo a través de una ordenanza? No sé, se me ocurre poder leerlo, poder disfrutarlo. Bueno, en realidad la idea principal es ver el proyecto hecho realidad, o sea que uno venga al cementerio y vea que se trabajó, se conservó, se preservó y que se visibilice y que se eduque con respecto a este espacio. Sí, me invitaron el anteaño pasado a formar parte de la guía de cementerios turísticos de Argentina y bueno, y ahí compartí un artículo que se va a publicar este año en noviembre, la segunda edición de esta guía, con cementerios de toda Argentina. Cada provincia bueno, va como destacando ciertos cementerios de ciertos pueblos o ciudades y Oncativo va a estar en esa guía, que me parece fundamental y un gran paso para visibilizarnos, con un artículo contando un poquito, una breve historia de cómo comenzó y de todo lo que tenemos acá para mostrar y es una guía que se puede descargar gratuitamente de internet, o sea que los amantes de los cementerios y quien tenga la curiosidad también, bueno, mientras viajan pueden ir fijándose dentro de cada provincia qué cementerios tienen para recorrer. Sí. Y bueno, el año pasado también participé, fui invitada por la Red Iberoamericana de Cementerios Patrimoniales, fui invitada con este proyecto a presentarlo y tuve mi lugar para una ponencia, así que bueno, feliz de tener ese lugar y de poder mostrar este sitio tan interesante que tenemos. Y este año se vuelve a hacer en octubre en Lima, Perú, presencial y virtual, así que bueno, con una conocida de Río Tercero, Gise, que es arqueóloga y especialista en cementerios patrimoniales, nos une esta pasión por los cementerios. Bueno, con Gise tenemos pensado escribir sobre algunos cementerios de la zona y poder presentar en este próximo congreso. Pensaba mientras venías hablando, digo, también los cambios como que se han producido en cuanto a las costumbres, ¿no? Antes era muy habitual que las familias viniéramos a los cementerios a hacer la visita y a lo mejor de una manera inconsciente hacer el recorrido turístico, ¿no? Porque era muy habitual de repasar uno por uno los panteones, de ver los nichos. Eso por un lado se dejó de hacer y por otro lado también se ha mutado en cuanto al uso de los cementerios parques. Prácticamente estos espacios como el cementerio ya no se usan. Sí, inclusive se nos sumó hace unos años los cinerarios y que cada vez van como expandiéndose más esta idea. Sí, por eso creo que lo importante es conservar lo que tenemos. Toda esta riqueza que hay acá tiene que ser conservada y justamente el modo más eficaz de conservar y que no se pueda romper, destruir o volver a construir es consiguiendo una declaratoria de patrimonio. Exacto. Se comienza desde lo municipal, después se hacen los trámites para lo provincial y soñando mucho más adelante a nivel nacional. Mira, el cementerio de Río Tercero, por ejemplo, están en trámites para la declaratoria de patrimonio provincial. Así que se puede, pero bueno, lleva un trabajo y
y lleva mucho tiempo y mucho dinero que por ahí no depende de quien presenta el proyecto. Entonces, bueno, hay que adaptarse a esos tiempos a veces. ¿Algo que haya quedado y que no te pregunté y que quieras comentar, que quieras decir, Marina? Bueno, invitar a quien está viendo esta nota a recorrer el cementerio con estos anteojos desde lo histórico y lo cultural, tener esta mirada también desde lo arquitectónico y por favor conservar, no destruir, no vandalizar. No tiene ningún sentido el vandalismo, porque al fin y al cabo esto es algo que construyeron nuestras raíces, nuestros antepasados, y no habla bien de una sociedad que no protege su patrimonio, para nada. Entonces, nos eduquemos, preguntemos, investiguemos, leamos. Hay mucho material sobre patrimonio funerario, y de nuevo, ¿no? Dejar de mirarlo como un espacio morboso o como una cuestión tabú, y bueno, verlo como este lugar al fin y al cabo es el lugar al que todos vamos a llegar en algún momento. Entonces, bueno, mantener como esta ciudad de los muertos lo más conservada posible para ese momento. De esta manera hicimos el recorrido junto a Marina Perazzi en esta investigación, en este reconocer, descubrir y revalorizar, pues nuevamente poner en valor lo que es el cementerio San Isidro de nuestra ciudad de Oncativo. Hasta aquí llegamos con este pulso social. La invitación es seguir encontrándonos.